Bienvenidos todos nosotros a este seminario, Cómo enseñar a los niños a pensar. Sean todos bienvenidos a este seminario, Cómo enseñar a los niños a pensar. ¿Verdad? Parece un seminario con un nombre raro, pero vamos a enseñar a los niños a pensar. Esta es una de las citas más impactantes en mi vida. Dice, el orden del servicio puede ser perfecto. El equipo, todo lo que se pueda desear. Pero si los niños y los jóvenes no son atraídos a Cristo, la escuela es un fracaso. Miren lo que dice Elena de Juan, que dice que tú puedes tener todo en orden. La bienvenida, el himno, la oración, todo puede ser perfecto. Puedes tener los mejores maestros, puedes tener todos los materiales, los instruction paper, el glue, todo lo puedes tener, lo del uniforme, pero dice que si los niños y los jóvenes no son llevados a Cristo, aunque tú tengas todo perfecto, la escuela es un fracaso. Tú puedes poner el club, es un fracaso, tu familia es un fracaso, porque necesitamos ver que los niños y jóvenes tienen que ser llevados a Jesús. Enseñando a los niños a pensar. El título de este seminario debería ser Enseñando a los niños a pensar en Dios. Ese es el título que le pondríamos más a este seminario porque la meta es que los niños piensen en Dios. La pregunta que nos hacemos hoy día, ¿realmente hoy los niños y adolescentes piensan en Dios? Sabemos que tenemos una lucha con la tecnología, tenemos una lucha con toda la modernidad de los celulares, los programas de la televisión, y realmente es una pregunta que tú tienes que analizarte si realmente hoy día los niños piensan en Dios. Encontramos niños y tenemos que darnos cuenta que por el estilo de vida, no solamente en Norteamérica, por el estilo de vida que los niños tienen, papá trabaja por la mañana, la mamá por la tarde, asisten a la iglesia en diferentes, a la escuela, perdón, asisten a la escuela en diferentes tiempos. Es un vaivén, un corre-corre, el niño de la escuela se va a una persona que lo cuida o a la casa de los abuelos o llega a la casa. Encontramos niños con un conocimiento bueno acerca de Dios o equivocado o simplemente no conocen o rechazan a Dios. O sea, encontramos niños de acuerdo que tienen diferentes tipos de conocimiento acerca de Dios. Unos pueden ser buenos, un conocimiento equivocado, no conocen acerca de Dios o simplemente rechazan a Dios. Pero nosotros queremos que los niños y los adolescentes tengan un buen conocimiento de Dios, de las historias de la Biblia y una experiencia diaria con Dios. Esa es la meta que siempre queremos que los niños tengan. En la iglesia adventista en la que pertenecemos, nosotros enseñamos en base a la Biblia y al espíritu de profecía, especialmente en base a la Biblia, no a los asuntos o gustos personales. Sabemos que muchos padres me dicen, yo sé lo que mi niño necesita aprender. Sí, en tu casa. Pero en la iglesia, nosotros enseñamos en base a la Biblia y al espíritu de profecía. No a lo que te gusta, eso es en tu casa. Pero en la iglesia enseñamos tratando de usar la Biblia como base y el espíritu de profecía como una ayuda. Nosotros vivimos en épocas muy diferentes. Se enseña por mucho tiempo que hay una generación X, una generación Z, los milenarios, y todavía se siguen creando diferentes vestidos. Cualquiera sea la época en que el niño viva o la generación de niños que tenemos, los niños tienen que pensar en Dios siempre. Para eso nosotros requerimos la ayuda del hogar y de la educación adventista, por supuesto. En este pequeño triángulo que tú ves 3 lados. El triángulo tiene 3 lados. La base es el hogar. Los padres son los primeros maestros, ¿cierto? Y
la iglesia, a través de los departamentos, escuela sabática, aventureros, conquistadores, la sociedad de menores, la sociedad de jóvenes, le brinda ayuda al hogar, y la educación adventista, que son los colegios y universidades, ayudan a que el niño tenga un crecimiento equilibrado. Pero mire este cuadro, si los padres no asumen su rol, entonces es la iglesia quien debe asumirlo. Y si la iglesia no asume su rol, deberá ser la escuela adventista. Y si la iglesia no asume su rol y los padres menos, y los niños no asisten a la escuela sabática, es probable que los niños no estén pensando en Dios hoy y en su futuro. De cuán importante es que nosotros podamos comprender la ayuda que tiene el hogar y la educación adventista. En el hogar, la base, los padres pasan 168 horas. Por lo tanto, los padres son los primeros maestros para los niños y adolescentes. Nosotros, los maestros y líderes de la iglesia, somos la ayuda que los padres necesitan. La iglesia, como hemos visto, a través de los departamentos, la escuela sabática de niños, aventureros, la sociedad de menores, la sociedad de jóvenes, le ayuda al hogar, ¿cierto? Y si nuestros niños y adolescentes asisten a las escuelas adventistas y colegios y universidades adventistas, también ayudan al hogar adventista, ¿verdad? Eso es lo ideal. Entonces quiere decir que para que el niño piense en Dios, tenemos que asumir nuestro trabajo con mucha responsabilidad. Pensemos en esta cita. Dice, todo ser humano creado a la imagen de Dios es dotado de un poder similar al del Creador. La individualidad, el poder de pensar y de hacer. O sea, todos los niños pueden ser únicos, son únicos en el mundo. No hay como ellos otro, son iguales, son diferentes, perdón. El poder de pensar, ellos pueden pensar por sí mismos y pueden aplicar el conocimiento aprendido. También se dice que la obra de la educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los niños para que sean pensadores y no reflejen los pensamientos de otras personas. O sea, los niños tienen que tomar sus propias decisiones, no tienen que tener comparación con otros niños, tienen que pensar y no reflejar las ideas de otras personas, ¿verdad? ¿Por qué es importante que los niños y adolescentes piensen? Hay muchísimas respuestas, pero los niños al pensar le ayudan a tomar decisiones. Pero ¿qué dicen las estadísticas en la iglesia adventista? Las estadísticas dicen que de cada 10 niños que crecen en la iglesia, 8 y medio, casi 9, se van de la iglesia cuando crecen. O sea, casi 2/3 de los jóvenes que se criaron en un hogar cristiano y recibieron instrucción religiosa, salen de la iglesia al cumplir los 20 años. Algunos dicen hasta los 15. A partir de los 14, los niños dejan la iglesia. Y lo triste es que los niños cuando se van de la iglesia, hacen las cosas que nosotros les enseñamos que no lo hicieran. Usan maquillaje, usan joyas, se casan con personas que no son de la iglesia, trabajan en sábado, usan maquillaje, como hemos dicho, van a fiestas, beben licor, se van a las drogas, infinidad de cosas que le hemos enseñado a ellos que no lo hagan, tristemente ellos lo hacen, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer como maestros, líderes y padres? Porque tenemos que unirnos, los padres, los maestros y los líderes nos unimos para ayudar a nuestros niños. No solo hay que orar, hay que renovar, cambiar nuestra manera de pensar, enseñar y trabajar. Es necesario trabajar con la tecnología porque los niños de hoy día saben más la tecnología que usar una Biblia como libro, ¿no? Sin perder los valores cristianos adventistas. Tenemos que actualizar las historias, actualizar los temas, los sermones a la vida real del niño y del adolescente de hoy. O sea que es un proceso de cambios. Tenemos que cambiar la manera de pensar, la manera de trabajar que hemos hecho por muchos años,
sin perder los principios y objetivos que la Iglesia Adventista tiene, teniendo como base la Biblia y el espíritu de profecía. Para comprender este tema necesitamos usar el cuadro del pensamiento de Benjamin Bloom. Primer paso, la base es recordar, luego es entender, ¿cierto? El niño tiene que entender, tiene que aplicar, tiene que analizar, tiene que evaluar y tiene que crear un cambio. Siempre es necesario comprender esto. Primero, para recordar, todo el mundo conoce el libro de Deuteronomio del 6 al 9. Dice ese versículo que se le dio para los padres. Dice, grábate en el corazón lo que te mando hoy. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tus manos, llévalas en la frente como una marca. El proceso de recordar es un proceso diario, a través de la repetición de historias, poesías, hay cantos, hay oraciones, nombres, palabras. Los niños pueden recordar quién es Dios para ellos y para nosotros los adultos. Es importante que los padres recuerden que en casa hay que hablar de Dios todos los días. 15 minutos diarios, 1 hora diaria, el tiempo que es necesario para que el niño se familiarice con el nombre de Dios. Y es muy importante que trabajemos con los padres. Ahora, habrá que esperar que los niños aprendan en la adolescencia. Hay que hablarles de Dios recién allí. Tristemente es muy tarde. Si tú quieres hablar a un niño de Dios, tienes que hacerlo cuando el niño es pequeño. El niño diariamente tiene que recordar quién es Dios, qué es lo que Dios hace por él, cómo Dios lo ama. Cuidado, el enemigo de Dios puede dar a los niños y adolescentes una equivocada información acerca de Dios y sobre la Biblia, usando los medios de comunicación. Así como Dios tiene maestros y personas y pastores que se preocupan por ellos, Satanás tiene personas también que a través de la televisión, la música, el tablet, el internet pueden dar una mala información acerca de Dios. Un ejemplo de que es de la memorización, porque la memorización es importante. Hay muchas personas que dicen que no es necesaria la memorización. He visto muchos seminarios que inclusive dan en la iglesia que no es importante la memorización, pero la memorización es importante porque gracias a la memorización Jesús pudo vencer a Satanás en la tentación diciéndole versículos que él había aprendido. Ahora, ¿qué verbos tiene que usar el maestro en la clase para enseñar a los niños a recordar? Uno es memorizar, identificar las características, marca, ¿no? Cita, qué personaje de la Biblia, copia, encuentra, haz coincidir quién piensa mejor, resalte la característica más importante, defina, escuche, busque y repita. Son verbos que el maestro cuando va a aplicar su lección, alguna de estas palabras puede ayudarte a enseñar al niño a aprender acerca de la repetición. Luego entender. ¿Qué mensaje tiene para mí esta historia? ¿No es cierto? Los niños y adolescentes pueden haber memorizado, como hemos visto, versículos, cantos, historias, poesías, pero no entienden el significado de eso. Recuerdo un niño que repitió el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y le preguntaron qué significa eso, y el niño dijo, no, yo no entiendo. ¿No? Recuerda que muchas de las historias de la Biblia, algunas de ellas tienen más de 4.000 años, ¿no es cierto? Entonces es necesario que las historias deben actualizarse a la realidad del niño y del adolescente. Un niño, por ejemplo, hoy día no ve un gigante como Goliat. Un niño hoy día no ve un leproso. Un niño como hoy no ve un paralítico. Un niño como de hoy no ve la multiplicación de los panes y peces. Entonces, ¿cómo tenemos que buscar la forma de que el niño entienda que ese mensaje, esa historia que fue escrita hace 1.000 años, 4.000 años, 2.000 años,
tiene un mensaje para hoy, para él hoy. ¿Qué mensaje la historia tiene para mí? ¿Qué verbos podemos usar cuando tú preparas tu clase? Por ejemplo, expresa, que es lo que, ok, genial, repetimos Juan 3:16. ¿Qué es lo que ese versículo te quiere dar a entender? ¿Qué tú sacas? ¿Qué mensaje tú tienes que hacer? Una de las cosas de cómo nosotros ayudamos a los niños a pensar es ayudarle a que ellos expresen, que ellos hablen, que ellos pinten, que ellos escriban. No, el niño no tiene que estar en mudo. El niño tiene que expresar sus sentimientos, lo que él aprende, lo que está tratando, qué es lo que su mente está pensando cuando está leyendo un versículo o un canto, escuchando una historia. El niño necesita describir, asociar, parafrasear, recopilar, compartir, publicar en revistas, ilustrar, explicar, resumir, comentar, etiquetar. El niño tiene que expresar, ok, genial. Hoy día no vemos un leproso, ¿qué es lo que hoy día vemos? Que se parece a la historia, un niño autista o un niño con el síndrome de Down. Los niños no ven hoy día muchas cosas, como te digo, el niño no ve Goliat, gigantes, el niño no ve leprosos, no ve endemoniados, pero nosotros tenemos que llevar esa historia hacia más adelante. Primero, luego el niño tiene que aplicar, ok, genial, yo aprendí esto, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo aplico esto que comprendí? ¿No es cierto? Dice en el versículo, en Lucas 6:29 al 30, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te quita la capa, déjala que se lleve también tu camisa. O cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. ¿Cómo usar esto? Esto que he aprendido hoy día, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida? Para eso el maestro tiene que ser muy claro con los niños. Que aunque la historia fue escrita hace 4.000 años, la aplicación puede ser hoy día que estamos en la época de la tecnología. Para eso el niño puede representar, dramatizar, probar, presentar, elegir, practicar, intentar, demostrar, mostrar, integrar, experimentar. Son versículos que te ayudan a ti para que el niño pueda, ¿no es cierto?, pensar en Dios. El niño tiene que aplicar el conocimiento. Por ejemplo, en la Biblia encontramos la historia de Jesús y Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, si quieres ser un buen hombre. ¿Cómo voy a nacer de nuevo si yo soy un viejo? ¿Acaso podré entrar al vientre de mi madre? Pero Jesús se refería a una cosa espiritual. O sea, tenemos que ver que toda enseñanza tiene que ser aplicable. El niño tiene que aplicar. O sea, tú le enseñas una historia de la bondad, cómo el niño hoy va a aplicar la bondad. Si tú le dices a un niño que tiene que imitar a Jesús, cómo él tienes que ayudarlo a pensar cómo él va a ser un buen cristiano hoy. Si tú le enseñas al niño sobre la generosidad, cómo puede ser un niño hoy día, puede ser generoso. O sea, tienes que buscar la forma como el niño piense, como el niño exprese. Puede hacer una dramatización, puede experimentar si realmente cómo él va a actuar como cristiano. O sea, no es tan solo contar historias o cantar, ¿no es cierto? Porque vemos que estamos perdiendo a los niños, porque aunque ellos aprendieron, no es tan solo aprenderse los nombres de los 12 apóstoles. ¿Cómo puedo llegar yo a ser un discípulo de Jesús? No es tan solo aprenderse los acontecimientos de la vida de José, cómo él puede ser como José hoy día, ¿cierto? No es tan solo aprenderse el salmo, es como ese salmo hoy día me puede servir. Para eso necesitamos buscar la forma y de ayudarles a ellos a pensar y cómo aplicarlo. Analizar, ¿es verdad? ¿Es verdad esto? ¿Es verdad lo que está escrito en la Biblia? Cuando nosotros enseñamos a los niños acerca de la oración, debemos enseñarles que hay tres respuestas que Dios nos da. Una es sí, una es no y una es espera un poco. Esas son las respuestas de Dios a las oraciones. Dios dice a veces sí, Dios a veces dice no y Dios dice espera un poco. El niño tiene que analizar, ¿es verdad que esta información es correcta? Porque el niño tiene que pensar,
Entonces es verdad que esto, lo que estoy escuchando, lo que estoy entendiendo, lo que estoy queriendo aplicar, es verdad. Y hay que tener en cuenta que más el problema, más en cuanto al análisis, no es cuando los niños son pequeños, es cuando los niños son adolescentes, provocando un conflicto de pensamiento. Es verdad que estoy en la iglesia verdadera. Yo recuerdo cuando yo estaba entre los 14 y 15 años, mis padres conocieron la iglesia adventista, yo crecí en la iglesia adventista, pero un día me pregunté, ¿es verdad que estoy en la iglesia verdadera? Sin que mis padres se enteren, yo visité la iglesia metodista, los mormones, los testigos de Jehová, los bautistas. Mi papá nunca se enteraron que yo fui. Y cuando llegué allí, escuchaba qué era lo que ellos predicaban. Por supuesto que yo me hacía el que no era adventista, ¿no? Y recuerdo que una de las experiencias que tengo es que cuando dijeron vamos a cantar, en una de las iglesias vamos a cantar un himno, me puse de pie. Y la persona que me había estado acompañando, que era de la iglesia de los testigos de Jehová, me dice, ¿tú vas a una iglesia? Y yo mentí, dije, no, ¿por qué lo pregunta? Porque cuando dijeron vamos a cantar un himno, usted se paró. Okay. Yo tenía un conocimiento, por supuesto, ¿no? Pero los niños llegan a dudar y es parte del crecimiento, cuando ellos van creciendo a tener dudas si la iglesia es la verdadera o Dios existe. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que ayudarlos a los niños a analizar qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Ahora, ¿qué verbos podemos usar en analizar? Preguntar, compara, si es correcto este punto de vista de otro punto, calcula, organiza, vincula, contrasta, mira si categoriza qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, divide, traza, desglosa. Y en la Biblia encontramos que los bereanos eran personas que analizaban. O sea, tienes que ayudar a los niños a que ellos piensen realmente si el mensaje que están comprendiendo es correcto o no es correcto. Entonces tú puedes analizar los diferentes puntos de vista de cómo las personas consideran a Dios, ¿cierto? Luego el niño tiene que evaluar. Ok, el niño comprendió, el niño está analizando si el mensaje es correcto, el niño ha memorizado, ha comprendido. Ahora, ¿es importante o no este mensaje? ¿No? Todos nosotros nos evaluamos. De hecho, lo hacemos muchas veces durante todos los días. Pero tal vez evaluamos más con nuestras emociones en lugar de evaluar con nuestra cabeza o pensar. Cuando evaluamos sin el fundamento de los bloques de pensamiento anteriores, es probable que sea una reacción emocional en lugar de una reflexiva. ¿Es importante estar en la iglesia o no? Entonces aquí hay un peligro porque muchas veces la emoción no conviene, está aburrido, siempre el mismo canto, la misma oración. Entonces, cuando uno evalúa, no debe hacerlo con los sentimientos o con las emociones, sino tiene que pensándolo. Es importante que evaluar con la cabeza, pensar, ¿vale la pena? ¿Es importante esto? ¿Es importante esto aprenderlo? Pues, bueno, mira, ¿qué mensaje tiene para mí? Entonces el niño evalúa. ¿Vale la pena estar en la iglesia? ¿He estado tantos años en la iglesia? ¿He estado tanto tiempo? ¿Es importante o no? Por eso que nosotros perdemos a los niños, porque no encontramos líderes que ayuden a los niños a pensar. ¿Qué saco ganándome en la iglesia? Entonces el niño tiene que pensar. Para eso nosotros recuerda que muchas veces las personas cuando evalúan están dando una opinión y muchas veces esta opinión puede causarles problemas, inclusive alejarlos de Dios y de la iglesia. En esta etapa es muy importante que los padres y maestros sean más amigos en sus conversaciones y enseñanzas para enseñarle a pensar y tomar decisiones correctas. Maybe el niño llega a la iglesia y dice, bueno, mira, aquí yo no soy parte de la iglesia. ¿Vale la pena quedarme en un lugar donde nadie me saluda? El mensaje sigue el mismo, sí, mira.
Mira que ya este mensaje lo he escuchado tantas veces. Entonces es importante que en esta edad los padres sean más amigos de sus hijos y les ayuden a ellos les ayuden a ellos a evaluar por qué es importante estar en la iglesia, por qué tú eres cristiano, por qué tú no comes tales comidas. Hay que enseñar al niño que somos llamados a ser diferentes. Diferentes en el comer, diferentes en el vestir, diferentes en el hablar, diferentes en el jugar, diferentes en adorar a Dios, diferentes en el comer, diferentes en el pensar, diferentes en las actitudes de los demás, en las actitudes o en los o que no podemos estar en todos los lugares como están los amigos. Entonces el niño tiene que analizar realmente es importante o no es importante. Es importante ser cristiano, es importante seguir a Jesús. Ahora, verbos que van a ayudarte a evaluar es, por ejemplo, elige, determina, prueba, ¿verdad? Predecir, calificar, juzgar, argumentar, defender. ¿Qué es importante? ¿Es importante ser cristiano hoy día o no? Evaluar, revisar, debatir. Y encontramos nosotros el pensamiento de Samuel cuando Samuel llega para ungir al nuevo rey y entonces dice, este tiene que ser. Y Dios le dice, no, ese no, hasta que encontró a David, que es el siervo de Dios. Luego, después que el niño evalúa, tiene que, ¿cómo ser como Jesús? Y ese es un punto bien importante, porque muchas veces le decimos a los niños, tú tienes que ser como Jesús. Y tú tienes que ser como Jesús. Y tú tienes que ser como Jesús. Pero nunca le decimos cómo, ¿cierto? Mayormente, a veces la palabra crear se usa para los estilos artísticos o hacer dibujos. En realidad, crear se relaciona con un nuevo estilo de vida que va a adquirir al conocer de Dios, o sea, un cambio. El proceso es que cuando tú enseñas a los niños, tiene que ver un cambio. Los niños que te vienen a las 9 de la escuela sabática y están contigo una hora, a las 10 de la mañana, cuando ellos dejan la clase, deben haber salido diferentes porque ellos porque produce un cambio. La enseñanza, el aprendizaje de un nuevo tema le tiene que producir un cambio. El niño tiene que salir diferente, un canto nuevo, una interpretación nueva, de lo que es ser cristiano, ejemplos de cómo tiene que ser cristiano, ¿no? El niño tiene que salir diferente, tiene que producir un cambio en su vida espiritual. De lo contrario, si no produce un cambio, mejor se hubiera quedado en su casa. Es como cuando tú llegas al escuchar el sermón y el sermón que el pastor predica no te produce un cambio y te dejó igualito, es mejor que te hubieras quedado en tu casa. ¿No? Porque no aprendiste nada. Y en los niños también, los niños tienen que ser como Jesús. El niño tiene que crear un estilo de vida diferente, salir diferente. Dice, la educación la adventista es un desarrollo armonioso en las facultades físicas, mentales y espirituales que preparan al hombre para esta vida y la eternidad. Entonces, por lo tanto, y es un desarrollo armonioso, tiene que el niño crecer en la parte espiritual, en la parte física, en la parte mental y preparar al niño para esta vida, para que se desenvuelva en la sociedad en que vivimos y así se prepara para el cielo. Dice, el propósito de la educación es volver al hombre a su estado original. Con los años que estamos en la iglesia, nosotros nos volvemos como Adán y Eva. Oramos a Dios, cantamos, elegimos buenas comidas, dejamos de pecar, pedimos perdón a través de la oración. Entonces, hay un cambio y el hombre vuelve a ser como Adán y Eva. Con el tiempo, confía más en Dios, descubre a Dios a través de los mensajes, porque se ha producido un cambio y el hombre ha vuelto a ser como Dios. Verbos que se relacionan con crear, dar forma, desarrolla, construye, negocia, diseña, un mapa,
filma una actividad espiritual, escribe un poema, programa una actividad, compone una canción con lo que tú has aprendido, construye, ¿no es cierto?, un cuadro, algo que se relacione con tu aprendizaje y adapta, ¿verdad? Aquí le vamos a dar algunas ideas de cómo tú puedes enseñar a los niños a expresar sus ideas, a pensar en Dios y a tomar decisiones. Por ejemplo, un personaje. David, por ejemplo, elige cuáles fueron sus elecciones positivas. O sea, como te he dicho, cuando tú das una clase, el niño tiene que pensar. La historia de David fueron hace 4000 años. Entonces tú tienes que adaptar a la realidad, qué características positivas tuvo David, cuáles fueron sus elecciones negativas y qué vas a imitar. El niño no es tan solo aprenderse la historia de David, Goliat, sí, que le dio la piedra, no. El propósito es que el niño, cuando escucha esta historia y el niño ya conoce la historia, él necesita aplicar y descubrir qué fue lo que David hizo, que lo hizo tomar buenas elecciones, las elecciones negativas que él tuvo, que no debemos imitar, y que nosotros vamos a imitar. Pero después que el niño responde las elecciones positivas, un muchacho confiaba en Dios, él venció un león, un oso, ok, genial. Ahora, ¿cuáles fueron las elecciones negativas? Entonces, todo lo negativo. Ahora, entre las elecciones positivas y negativas, ¿qué es lo que tú vas a imitar hoy? Pero estás llevando al niño a pensar más allá de un concepto de conocer una historia bíblica en forma cronológica. Muchos de los niños que se han ido de la iglesia y de los adolescentes conocen las historias, pero nunca aprendieron cómo puedo yo aplicar, cómo puedo aplicar esa historia a mi vida hoy día. Cómo eso me ayuda. Es verdad, porque honestamente yo sé esta historia, pero cómo trabajó en mi vida. También puedes tratar temas como el aborto, eh, el diezmo, el sábado, el estado de los muertos, la obediencia, las películas de Disney. O sea, tú puedes llevar un tema y hablar. Por ejemplo, familias del mismo sexo, cuando se habla acerca de que la familia hoy día puede tener, un niño puede tener dos papás, uno va a ser el rol de mamá y el rol de papá, y otro rol de papá. O puede tener dos mamás y una va a ser el rol de papá y otro de mamá. Entonces tú puedes preguntar al niño qué dice el mundo actual, o sea, no, que es normal. Luego preguntar al niño qué dice la Biblia, cómo la Biblia expresa ese tema. Por ejemplo, el aborto, qué dice el mundo actual, sí, que aborte. Si no lo va a poder criar, que lo aborte. Pero qué dice la Biblia, no matarás. Entonces, ahora, ¿qué opinas? Entonces, si tú tienes 10 niños, debes escuchar las 10 respuestas. Si tú tienes 10 niños, los 10 deben orar, porque son 10 niños. O sea, aquí el propósito es involucrar a todos y que todos den sus opiniones y expresen sus opiniones. Al principio el niño no está acostumbrado a hablar porque no lo hemos acostumbrado. Los tenemos mudos en la clase de cuna, en infantes, en primarios, llegan a los menores y el niño no ha expresado durante los años que tiene en la iglesia su opinión. Simplemente ha estado escuchando la historia de David y Goliat, pero nunca le pedimos una opinión, una aclaración, un punto de vista de la historia de David y Goliat. Al principio los niños no hablan porque no están acostumbrados. Entonces este tipo de método les ayuda a los niños a expresar, a buscar una información en la Biblia y a opinar, que es lo más importante. También podemos usar también este método, por ejemplo, el versículo de memoria. Hoy día a los niños les cuesta memorizar porque no están acostumbrados. Entonces tú le puedes preguntar al niño cuál es el significado, cuál es el mensaje, eh, cuál es el mensaje del versículo, del canto. Ok, cantamos este canto. Mi Dios me ama, mi Dios me ama. Ok, genial. ¿Qué significa ese canto? ¿Cuál es el mensaje de ese canto? O sea, llevar a los niños a pensar.
El niño te va a dar sus opiniones y luego tú le debes preguntar, ¿cuándo vas a usar ese canto? Qué genial, no hay tormentas. En una tormenta, en un huracán, en un momento difícil, en una prueba, tú puedes usar ese canto, ese versículo, ese lema o es el medio del aventurero. Ahora, tú puedes hacer también comparaciones de un personaje con otro, que son iguales Caín y Abel y que eran diferentes. Claro. Entonces tú al niño lo haces pensar, ok, en qué eran iguales y en qué eran diferentes. El del centro es el igual y la diferencia, ¿no? Caín no hacía lo que Dios pedía. Abel, él obedecía a Dios. Entonces, esa comparación le ayuda al niño a pensar. También puedes ampliarlo. Caín y Abel, ambos eran adventistas, esperaban a Jesús, guardaban el sábado, ¿no? Sabían la historia de la creación, en eso eran iguales. Sabían que Jesús iba a venir, por eso sacrificaban un cordero. O sea, estas comparaciones ayudan a los niños a pensar. Puedes tocar temas, ¿sí? O sea, los temas de acuerdo a la lección, por ejemplo, la Navidad. ¿Qué sabes del nacimiento de Jesús? ¿Qué tú sabes? Primero es una lista. Te van a decir que Jesús nació el 24 de diciembre, los tres reyes magos se llamó Gaspar, Melchor y Baltasar. O sea, toda esa información tú la escribes. Todo lo que ellos saben acerca del nacimiento de Jesús. Luego, tú te vas a la Biblia y al espíritu de profecía y luego les dices a ellos qué es lo que tú has aprendido, que es diferente a lo que tú sabes. Y la Navidad es un tema muy confuso. La Biblia no dice que los tres reyes magos se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. La Biblia no dice que María llegó en burrito. La Biblia no dice que María esa misma noche que llegó dio a luz. Son mitos y entonces a veces entonces al niño tú lo haces pensar que muchas veces las cosas que él escucha no son cosas reales ni está escrita en la Biblia. La Biblia nos dice, por ejemplo, que había un burrito, una vaquita en el pesebre, ¿verdad? Entonces la Biblia, entonces eso tú le enseñas al niño a pensar y a darse cuenta que muchas de las cosas que se dicen no son reales, ¿verdad? Caso de la vida real, esto lo ayuda, esto es lo que al niño lo vas a llevar a pensar, ¿cierto? Sobre casos que suceden en la actualidad. Por ejemplo, Carlos nos cuenta que la maestra le leyó un libro sobre una niña llamada Ana. Ella tiene dos mamás, una de las mamás hace el rol del papá y la otra hace la mamá. Ahora, y pregunta al niño, ¿eso es una historia real? Tú pasa en las escuelas, leen ese tipo de libros y tú pregúntale con qué historia apoyamos a Carlos. Carlos, un niño de la iglesia, llegó diciendo, miren, la maestra me dio un libro de que una niña tenía dos mamás, uno hacía el rol del papá y la otra de la mamá. Entonces, ¿qué casos, con qué historia de la Biblia podemos ayudar a Carlos? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Es correcto o no es correcto? Entonces el niño lo llevas tú a pensar y a expresar, sobre todo lo importante que el niño piensa y expresa a través de palabras, dibujos, dramatizaciones, lo que realmente es, ¿no? Otro puede ser que Alicia, tocando casos de la vida real, de acuerdo al niño a su edad, no, Alicia ha recibido una invitación a una fiesta con el muchacho popular de la escuela. El muchacho no es adventista, ¿no? Pero es deportista, es guapo, tiene calificaciones buenas. Y la fiesta se da en sábado, viernes de noche, es decir, el sábado. Las amigas le dicen a Alicia, es una gran oportunidad de tener buenos momentos, solamente un viernes. Y el resto de los viernes puedes ir a tu iglesia. Alicia sabe que sus padres no van a aprobar su salida porque son adventistas. Entonces tú preguntas al niño, ¿qué decisión debe tomar Alicia? ¿Qué consejo le darías si eres un buen amigo de Alicia? Ahora, ¿qué podría pasarle a Alicia si va a una fiesta en viernes? Porque esos son cosas que suceden en la realidad, ¿no? Ahora, este es un caso real.
A mí me sucedió en una de las iglesias. Marcos era un muchacho, él no podía dormir. Esa tarde los amigos en la escuela habían llevado la ouija y estuvieron jugando, invocando a familiares muertos. Él estaba ahí, por supuesto, parte del grupo. Y en el juego, cuando estaban jugando, le dicen, Marcos, aquí está tu abuelita. La abuelita había fallecido un año y uno de los muchachos le dice, dice la abuelita que pronto nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es correcto en esta historia? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué consejos bíblicos y consejos personales tú le vas a dar? ¿No? Marcos estaba jugando a la ouija y se aparece la abuelita y le dice, Marcos, soy tu abuelita, hace un año fallecí y nos vamos a ver pronto. De qué es lo correcto, qué es lo incorrecto en esta parte. Y los niños deben expresar sus ideas y su conocimiento, porque acuérdate que los niños tienen diferentes tipos de conocimiento, correcto, incorrecto. Algunos rechazan, pero tú tienes que darte cuenta de ello. Otro caso, porque los casos de la vida real, o sea, cuando uno prepara una clase para hacer al niño pensar, no solamente tiene que pensar en asuntos de historias bíblicas, tienes que llevarlo a sucesos de la vida real, como el niño que juega con la ouija o la niña que recibe una invitación de un muchacho que no es de la iglesia. En este caso es un caso que debemos tratar con los adolescentes. Dice que Marta se va a casar con un muchacho no adventista. Algunos le dicen sí, cásate, otros le dicen que no. Así que Marta está confundida. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a Marta a que tome una buena decisión? Tú proyectas hacia el futuro, ¿no es cierto? Lo que podría ocurrirle a ella. ¿Qué es lo correcto según la Biblia? Es bueno que ella se case con alguien que no es de la iglesia. ¿Qué cambio puede ocurrir en la vida de Marta si se casa con alguien que no es de la iglesia? Entonces podemos darle muchas ideas. Por ejemplo, Marta va a tener que, si su esposo se va a una fiesta el viernes de noche, ella tiene que acompañarlo, ¿cierto? Y ella el sábado tiene que estar en la iglesia. Otro es que, ¿qué pasaría si los adventistas no comemos puerco y el esposo le trae una carne de puerco y le dice, mira, yo sé que tú no comes puerco, pero príeme un pedazo, aquí está el pedazo de puerco. ¿Qué pasaría si el esposo le dice, mira, hay una reunión, Marta, en el trabajo, quiero que te pongas linda, ponte joyas, ponte anillos? ¿Qué pasaría si su esposo llega borracho y quiere dormir con ella? Él lo huele a licor. O sea, ¿qué cambios podría ocurrir en la vida de Marta? O sea, ¿qué es correcto según la Biblia? ¿Qué cambios puede ocurrirle a Marta? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si su esposo le dice, mira, hoy día no vayas a la iglesia, te quedas conmigo? Entonces, llevando a los niños a pensar, ahora, ¿qué consejos tú le vas a dar a Marta? Debe casarse con este muchacho que no es de su iglesia y es importante que cualquier sea el método que nosotros usemos, tenemos que lograr que el niño piense, que exprese sus opiniones, que analice, que aplique, que entienda cuál es el mensaje de la historia, ¿cierto? No es tan solo que el niño tenga un conocimiento, quién es Abraham, quién es Daniel, claro, eso es importante, ¿no? Quién es Jesús, quién fue Pablo, quién fue Marta, quién fue Lázaro, no, eso es, no hay que confundir el conocimiento con solamente que el niño sepa nombres, fechas, personajes, sucesos, ¿no? Lo importante en el proceso de aprendizaje es que los niños lleguen a pensar, a los niños por qué son cristianos, ok, y qué mensaje tiene Dios para mí hoy día. La historia de Jonás fue escrita hace 3000 años. ¿Cómo puede hoy día esa historia del pasado ayudarme a mí? ¿Qué mensaje tiene para mí? ¿Cómo puedo yo aplicar esa historia hoy para mí? Y es triste, pero los niños que abandonan la iglesia, en la experiencia que he visto, muchos de ellos conocían las historias, conocían quién era, cuál era el primer milagro de Jesús,
conocían la multiplicación de los panes y peces, pero esa información, aunque es buena y deben conocerla, no les ayudaba en su vida práctica porque ellos no sabían cómo aplicar, o sea, qué mensaje tiene eso para mí, ¿no? Y tristemente se fueron al mundo, simplemente se fueron de la iglesia porque no sabían aplicar el conocimiento de Dios a través de qué es como yo pienso. Como le dije, el tema era enseñando a los niños a pensar en Dios, ¿verdad? Ese debe ser el título, ¿no? Pero tenemos que lograr que los niños piensen en Jesús, que Dios los ama, que Dios tiene un mensaje para ellos, que cada historia de la Biblia puede ser aplicado, podemos adaptarlo, pero cualquier sea la situación, los niños tienen que siempre pensar por ellos mismos, porque tienen que tomar decisiones. Y como les dije, ¿no? A veces no es tanto conocer en forma cronológica la historia de la Biblia, es importante, sí, es importante conocer cuál fue el proceso del diluvio, Dios ama a Noé, Noé construye el arca, cae el diluvio, antes entran los animales, Noé estuvo tanto tiempo, pero a más que ello es aplicar qué mensaje tiene Dios para mí, cómo este mensaje me puede ayudar en mi vida, cómo yo lo puedo aplicar. Entonces, el niño necesita, es un proceso y para eso podemos usar diferentes técnicas como la que le hemos mostrado para ayudar a los niños a pensar. Recuerdo hoy día que es importante que los niños hoy día, realmente los niños hoy día piensan en Dios. Mira a tu alrededor cuando llegues a tu iglesia, vas a ver niños con celulares, niños desesperados por salir de la iglesia y realmente necesitamos personas que los ayuden a pensar en Dios. Acuérdate que los niños tienen diferentes conocimientos, los jóvenes tienen diferente información por los medios de comunicación y si nosotros no le enseñamos correctamente, Satanás se va a encargar de darles un mal conocimiento. Y recuerda esta cita que es importantísima para nosotros y es que es una explicación muy importante que dice, el orden del servicio puede ser perfecto. El orden del tú puedes tener toda la bienvenida, el himno, la oración, puede ser perfecto. El equipo, o sea, los maestros, los muebles, las sillas, la decoración, todo lo que se pueda desear. Pero si los niños y los jóvenes no son atraídos a Cristo, simplemente la escuela es un fracaso. Qué triste. Puede ser que a los niños hay que encontrar la diferencia entre entretener y enseñar. Tú puedes entretener a los niños por años, con historias, con actividades, con juegos, con salidas, y los tienes entretenidos, pero no les has enseñado quién es Jesús. Entonces, tú puedes tener por años. Cuando el niño se cansa de ese entretenimiento, entonces el niño abandona la iglesia. Entonces, es muy diferente un programa de televisión a una clase donde tú enseñas. En una clase Dios espera que tú enseñes al niño a pensar, a analizar, a descubrir, a meditar, a hacer cambios para no perder a los niños y que se vayan al mundo y lejos de Dios sobre todo, ¿verdad? Es muy importante. Por lo tanto, tenemos que usar las palabras claves que hemos visto para enseñar a los niños a pensar en Dios. Y necesitamos la ayuda de los padres.
No podemos en un día a la semana, no solamente un día a la semana, meterle todo en la cabeza del niño. El niño necesita aprender cada día que Dios es importante para ellos. Que Dios nos ayude y ayudar a los niños a pensar en Dios. Ayúdalos a que ellos tengan un pensamiento, que desafíalos a que ellos descubran los mensajes, ayúdalos a que ellos mediten, ayúdalos a que ellos realmente puedan tomar sus propias decisiones. Y recuerda siempre esto que te lo estoy diciendo por mucho tiempo. Muchos niños que han dejado la iglesia conocían todas las historias de la Biblia en forma cronológica, conocían los personajes y sucesos, pero nunca aprendieron o nunca les enseñamos cómo aplicar ese conocimiento, esa historia que pasó hace 4000 años a su vida real. Y eso debemos tomarlo nosotros siempre en cuenta. Recuerda que hay que tener paciencia, ¿no es cierto? Tener mucha paciencia y recordar que debemos orar siempre a Dios para que Dios nos dé las mejores ideas en la enseñanza de la vida. Utiliza casos de la vida real, describe las características positivas de un personaje, describe las características negativas, piensa los que debo ser, cuál es la posición de la Biblia, cuál es la posición de Dios, qué es lo que dice el mundo, qué es lo que tú tienes que realizar. A través de las preguntas nosotros podemos desarrollar que el niño piense en Dios. Bye, nos vemos hasta la próxima.